Buenos días, queridas y queridos oyentes. Nos encontramos otra mañana más en Radio en Vivo, en la emisora 199.99. Hoy, en nuestro programa, vamos a dedicar un breve espacio a una cuestión que nos afecta a todos, como es una adecuada transmisión de valores. No podemos olvidar que nos encontramos en la sociedad de la información, y como tal, es fundamental que reflexionemos sobre el papel de las nuevas tecnologías. En este pequeño espacio nos vamos a centrar en el videojuego, ya que los jóvenes cada vez se familiarizan con ellos a edades más tempranas. Por eso, en esta mañana de hoy, vamos a contar con una serie de especialistas en educación y en videojuegos, que nos van a aportar sus reflexiones y nos van a mostrar la necesidad de que todas y todos reflexionemos sobre el enorme papel que desempeñan hoy en día en el desarrollo de los niños y sus peligros. Todo esto, queridos amigos, en Radio en Vivo. De entre todos nuestros invitados, la primera a la que tengo gusto de presentar es Adriana Gil. Ella nos viene hoy a hablar de su artículo Performatividad tecnológica de género, explorando la brecha digital en el mundo del videojuego. Hola, soy Adriana Gil, os voy a hablar del artículo de Performatividad tecnológica de género, explorando la brecha digital en el mundo del videojuego, escrito en común con Joel Feliz y Ana Vitores González, a los cuales les doy las gracias por este magnífico trabajo. En él hablamos de mecanismos que hacen que las niñas y las mujeres tengan menos interés en los videojuegos por contenido de los juegos, violencia y competición como mecanismo de diversión y acceso temporal y material del mismo. La mayoría de las niñas y mujeres juegan a juegos que requieren poco tiempo y dedicación. Los videojuegos más consumidos son los que tienen grandes denotaciones de violencia en la reproducción de los roles sexuales, puesto que estos videojuegos violentos satisfacen los deseos de los niños. Esto mismo no ocurre con las niñas, ya que no practican este tipo de juegos violentos, sino más lúdicos. Es necesario, por tanto, promocionar el interés de las niñas en la utilización de los videojuegos para que se fomente la posibilidad de la elección en el estudio de carreras que afecten las nuevas tecnologías. Así, mejorar, ampliar y romper la brecha digital de género. A continuación, nos viene a hablar sobre su artículo La dimensión socioeducativa de los videojuegos la especialista Begoña Gros Salvat. Hola, me llamo Begoña Gros Salvat y estoy muy agradecida por esta invitación. Hoy estoy en este programa para hablaros de mi artículo Videojuegos y aprendizaje sexista. Desde hace tiempo me preocupa el papel que desempeñan los videojuegos en la sociedad y sobre todo en el ámbito educativo, lo que me ha llevado a escribir este y otros artículos, donde intento reflexionar y donde busco que el lector también reflexione sobre cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué no son utilizados los videojuegos en los centros educativos? ¿O por qué los educadores rechazan el papel de los videojuegos? Respondiendo a estas cuestiones, intento reflexionar sobre las posibles ventajas que pueden tener utilizar los videojuegos en el contexto educativo. Una de las principales ideas que intento transmitir en este artículo es que con la sociedad de la información han aparecido nuevas formas de juego, entre las que nos encontramos el videojuego. De esto es necesario analizar el contenido y la forma que tengan, que la violencia está presente en la mayor parte de los videojuegos, pasando de una violencia inofensiva a una violencia más para disfrute, y el sexismo también que está presente, mostrando roles diferentes para las mujeres y los hombres. Con esto, lo que intento transmitir a mis lectores con este artículo es la necesidad de trabajar en esta realidad y en los valores que se transmiten. Por eso lo que propongo es que se utilicen en los centros educativos para trabajar valores positivos con los jóvenes, su capacidad crítica y sobre todo que sean capaces de hacer una reflexión. Muchas gracias de nuevo y un saludo a nuestros oyentes. Otro de los especialistas con los que contamos hoy es Pedro Marcelo. Él nos viene a hablar de su artículo Violencia simbólica en el videojuego. Hola, buenos días. Soy Pedro Marcelo Sato y sobre mi artículo Violencia simbólica en videojuegos, decir que los videojuegos se han convertido en un fenómeno tecnológico que hoy en día es usado en casi todos los hogares. Este artículo se centra en la capacidad de los juegos de los Sims, realizando un estudio tanto a niños como a niños. Este juego, dirigido a la creación de una familia con sus propios roles, muestra la importancia que le dan los niños y niñas a la hora de satisfacer sus propios deseos y valores en la sociedad real. El problema llega por igual a los dos sexos, cuando estos intentan llevar la vida de sus personajes ficticios a su propia vida,
Se sumergen en una realidad virtual ficticia, ya que su propia realidad no les gusta. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que en algunos juegos tanto niñas como niños reaccionan de la misma manera. Existen cambios psíquicos en sus conductas, sumergiéndose por lo tanto en una ficción y renegando de sus propias vidas en algunos de los casos. Un saludo de la Universidad Nacional de Jujuy para todos los oyentes en España y muchas gracias. También contamos hoy en nuestro programa con la especialista Mari Carmen Martínez, que nos habla de su artículo Estereotipos de género en el juego y el ocio tecnológico interactivo. Hola, buenos días. Soy Mari Carmen Martínez Reina, autora junto a Manuel Vélez Sea del artículo Estereotipos de género en el juego y el ocio tecnológico interactivo. En esto explicamos cómo los medios de comunicación son uno de los factores más importantes que influyen en la educación de los niños y niñas, más allá de la educación formal y familiar que reciben de sus padres y del ámbito educativo. Concretamente, los videojuegos tienen mucha importancia en este sentido. Si nos fijamos, los que más llaman la atención son los de acción, los de estrategia, los de aventura o los de violencia, que se corresponderían a las preferencias que se supone deben tener los niños frente a las niñas, quienes por su parte se decantarán más por actividades de cuidado, de belleza. Desde siempre se nos ha venido enseñando que esto debe ser así y se tiende a juzgar cuando a un joven no cumple con esas actividades propias de su sexo. Las chicas responden pasivamente ante la violencia en estos juegos, pues no se identifican con los personajes principales que suelen ser de sexo masculino, mientras que ellas quedan relegadas a un segundo plano, siendo las más de las veces víctimas o acompañantes. Con ello se familiariza más a los chicos con estos juegos. Sin ser conscientes, producirán la interiorización de una serie de valores y estereotipos sociales que no hacen más que mantener las desigualdades entre sexos que se han venido dando a lo largo de toda la historia de la humanidad y que hoy sabemos que es imprescindible eliminar. Por eso es importante que seamos conscientes de estos mensajes camuflados que transmiten y que influyen más de lo que creemos en las conductas futuras de las nuevas generaciones. Y hay que luchar por mantener el control de estos productos y por aumentarlo antes de que salgan al mercado. La educación se hace, por tanto, imprescindible en ese sentido. Muchas gracias. A continuación, contamos con Santos Urbina. Este autor nos viene a hablar de su artículo El rol de la figura femenina en los videojuegos. Buenos días, soy el profesor Santos Urbina Ramírez. Junto con algunos colegas como el profesor José Luis Ortego Hernando, hemos tratado de investigar los materiales y el control de los contenidos de los videojuegos, ya que desde que apareció el primer videojuego en la década de los 70, la industria de estos ha ido creciendo y desarrollando materiales cada vez más sofisticados. Sin embargo, el auge de este tipo de materiales no ha llevado consigo ningún tipo de control que vele por los valores ocultos que se transmiten en las historias que se presentan y que influyen en los jugadores sin apenas darse cuenta, especialmente en los más jóvenes. En los últimos años, padres y educadores se han empezado a preocupar por la violencia que transmiten los videojuegos y los roles estereotipados que se muestran en estos, en los que la mujer ejerce roles pasivos y sumisos, mientras que el hombre, que suele ser el protagonista, es el que mantiene conductas de acción y violencia. Desde mi posición de pedagogo, considero que la educación es una pieza fundamental a la hora de transmitir unos valores, que podemos considerar que reproducen roles tradicionales entre hombres y mujeres. Debemos empezar por enseñar a los jóvenes a identificar estos valores y que sean conscientes de estos mensajes que muchas veces se transmiten subliminalmente. Además de aumentar el control a la hora de sacar al mercado este tipo de materiales que van a ser utilizados por tantos jóvenes en edades en las que absorben toda la información que reciben sin saber filtrarla adecuadamente. Por último, estamos muy contentos de poder contar hoy en nuestro programa con Enrique Díez Gutiérrez, uno de los principales especialistas que nos encontramos en nuestro país sobre educación y videojuegos. Tiene una larga trayectoria de escribir artículos, entre los que nos encontramos algunos tan importantes como el género de los videojuegos, videojuegos y sexismos, o la cultura sexista y la violencia en los videojuegos. Hola, soy Enrique Díez, estoy muy contento de que me permitan esta intervención y por ello les agradezco la invitación a participar en este programa
que toca la temática de los videojuegos desde una visión de la formación y el género. Por ello, les voy a hablar un poco sobre los artículos que he escrito con la ayuda de numerosos compañeros. Podemos empezar refiriéndonos al artículo El género de la violencia en los videojuegos y el papel de la escuela, donde una de las principales cuestiones que planteo es ¿qué valores potencian los videojuegos? Generalmente, estos valores son contrarios a los que se promueven en la educación y recurren a la violencia como estrategia para afrontar los conflictos, potenciando una cultura patriarcal. Ante esto, es fundamental que la escuela no permanezca pasiva, proporcionando herramientas para que los alumnos sean capaces de analizar su contenido. Con respecto al artículo que escribo junto con Rufino y Rosa, que tiene por título La cultura sexista y la violencia en los videojuegos, en este artículo se menciona la cultura sexista como una cultura del macho, donde lo principal es dominar la figura del hombre. Bueno, está también estereotipada, siendo generalmente blanco con características físicas envidiables. Otro de los artículos, sexismo y violencia, la socialización a través de los videojuegos. Podemos decir que los roles de cada sexo quedan bien reflejados. El hombre es viril, inmune al dolor y la mujer solo belleza. Esto puede estar relacionado con el hecho de que las mujeres muestran tanto interés por juegos violentos, ya que nos encontramos gran cantidad de información subliminal que afecta a su autoestima, doblegándola a la dominación masculina. Con respecto al artículo Videojuegos y sexismo, se hace referencia a una investigación encargada por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto de la Mujer, basada en analizar cuáles son los contenidos y valores transmitidos en los videojuegos en Europa. Algunas de las conclusiones son que todos los videojuegos representan estereotipos sexistas, la violencia es un elemento básico y los jóvenes utilizan estos videojuegos pero no consideran que les afecten. Posteriormente en la investigación se establecieron una serie de propuestas como exigir a las multinacionales una responsabilidad o establecer un marco legal y un seguimiento. Con respecto a los artículos El género de los videojuegos, realizado por Olais Fontal, y Educar a través de los videojuegos, podemos comenzar diciendo que el aprendizaje de los roles de género se produce especialmente en las primeras etapas del desarrollo. Por eso es importante que tengamos el uso de los videojuegos como se va descendiendo cada vez a edades más tempranas y supone un instrumento que interviene en la configuración de la visión del género. Por tanto, no podemos olvidar que nos estamos socializando en unos valores que impregnan de manera subliminal el inconsciente de nuestra sociedad. Valores ligados a la cultura patriarcal que legitima el dominio masculino, la violencia como estrategia de relación y sumisión, la competitividad y el triunfo sobre los demás como finalidad, el menosprecio hacia los débiles, el sexismo, etc. Pues esta es mi reflexión sobre el papel de los videojuegos en la sociedad actual y quiero agradecer la invitación por parte del programa, ya que es importante disponer de un espacio para tratar un tema tan importante en la transmisión de valores de nuestra sociedad. Un saludo, os quiero. Con todas estas reflexiones hemos terminado hoy nuestro espacio didáctico. Les agradecemos mucho que elijan Radio en Vivo y mañana les esperamos de nuevo con otro apasionante tema como es la educación para la ciudadanía. Un saludo y que pasen un buen día, queridos oyentes.